Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire. Qué bueno que contamos con su amable sintonía. Esperamos esté obteniendo el mejor provecho de estos estudios. Estamos avanzando en la serie sobre el Nuevo Testamento. Si le es posible, busque su Biblia para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos otra importante lección. Continuamos con nuestro estudio en el libro de los Hechos y en esta ocasión vamos a ver algunos patrones que emergen de la historia de esta primera generación de la iglesia. Note en primer lugar el patrón de la iglesia misma. Se podría llamar a este patrón las huellas visibles de la iglesia. ¿Cómo sabe usted si la iglesia de la cual usted forma parte es una expresión visible de la iglesia invisible? Los teólogos hablan de la iglesia visible y la iglesia invisible, o de la iglesia universal y de la iglesia local. Pablo escribe cartas como a los Corintios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, por ejemplo. La iglesia de Dios, que es invisible, es un organismo más que una organización, pero la iglesia de Dios, que está en Corinto, es algo local. Eso se puede ver. Hay una expresión visible de la iglesia, y hay un sentido en el cual, cuando usted nace de nuevo, dice el Nuevo Testamento, que usted es bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, y no hay nada a qué unirse. Si usted ha nacido de nuevo, ya usted lo ha hecho. Pero luego, en la expresión local, en la iglesia visible, usted se unirá a una iglesia local. En ese sentido, ¿cómo sabe usted que la iglesia a la cual usted pertenece, su iglesia local, es una expresión visible de esta iglesia invisible o universal? Bueno, hay una sugerencia basada en lo que hemos leído aquí en el libro de los Hechos en nuestra lección anterior, de que esta iglesia del libro de los Hechos tenía sus huellas digitales. Estas eran las expresiones visibles de esta iglesia, y es interesante si usted puede tomar nota de lo que vamos a decir a continuación. Primero, podríamos hacernos la ilustración de una mano, y el dedo pulgar de esta mano sería, en el caso de la iglesia del libro de los Hechos, el evangelismo o las misiones. Ellos nunca perdieron la visión de lo que era su propósito. Su propósito era hacer discípulos, así que agresivamente hicieron discípulos. Hay personas que en su iglesia y en su expresión local dan la impresión de que las últimas palabras de Jesús fueron: no se lo digan a nadie, guárdenselo para ustedes, como un club o algo parecido. Los apóstoles entendieron que tenían que ir y ser misioneros y evangelistas. Esa era la huella de su pulgar. 3,000 personas, usted recuerda, fueron convertidas en el día de Pentecostés y miles después. Y todo eso era porque tenían la huella del pulgar que eran las misiones. Pero cuando se convirtieron 3,000 personas en el día de Pentecostés, los apóstoles supieron qué hacer con ellos. En el versículo 42 del capítulo 2 del libro de Hechos, nos dice lo que los apóstoles hicieron con aquellos que se convirtieron en el día de Pentecostés. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La primera huella de la iglesia eran las misiones. Luego de alcanzar esta gente a través de este ministerio misionero, era una iglesia que enseñaba. Estos convertidos permanecieron en las enseñanzas de los apóstoles y en la comunión con ellos, sus maestros, y esto lo podríamos llamar el dedo índice de la mano que es la iglesia. Y aquí es donde nosotros como iglesia hoy en día tendemos a dejar caer la pelota, como se podría decir en el juego de béisbol. En una iglesia típica, el pastor se levanta el domingo por la mañana, se viste muy bien, huele muy bien, da su mejor sermón y la gente se va, todos muy bien vestidos y olorosos también. Se van, habiendo escuchado el sermón, diciendo: ¡qué buen sermón! Esa sí que fue una buena enseñanza. Y eso es todo lo que sucede.
hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana, cuando se reúnen de nuevo, muy bien vestidos y olorosos, y el predicador hace lo mismo y ellos oyen. Hay un sentido en decir que sería igual que lo vieran en la televisión, porque no hay interacción con ese maestro, no tienen comunión con ese maestro. Pero en el libro de los Hechos, los apóstoles tuvieron esa idea descabellada de que la gente a quienes ellos enseñaban debían interactuar con ellos. ¿De dónde sacaron esa idea? De Jesús, tal vez, cuando dijo, venid y ved. Ellos vieron dónde vivía Jesús y vivieron con él. Ellos tuvieron comunión con su maestro, así que cuando ellos comenzaron a enseñar a esta gente, dice que la gente perseveraba en la doctrina y comunión con ellos. Así que la huella digital del dedo medio era la comunión unos con otros. Y luego, el dedo anular, considerando estas huellas de la iglesia invisible, era la adoración. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto significa la Eucaristía o comunión. Lo único que Jesús les dijo a los apóstoles que hicieran cuando ellos se reunieran era que les recordaran o le adoraran. Esto es lo que él dijo cuando instituyó lo que nosotros llamamos hoy día la Cena del Señor o Santa Cena. Él dijo, cuando se reúnan para recordarme, tomen este pan que es partido y recuerden mi cuerpo, que fue partido por ustedes. Y tomen esta copa y al tomarla, recuerden mi sangre que fue derramada por sus pecados y hagan esto en memoria de mí hasta que yo vuelva. También ellos continuaban en la oración. Eran una iglesia de oración. Si usted no puede continuar la obra de Dios sin el poder del Espíritu, entonces usted tiene que orar y pedirle a Dios ese poder, porque constantemente hay que orar y este podría ser el dedo meñique de nuestra mano. Así que las huellas digitales de la mano izquierda de la iglesia, su expresión visible era el pulgar, eran las misiones, el índice era la enseñanza, el medio, la comunión, el anular, la adoración, su amor por Jesús, y el meñique era la oración. Especialmente en las epístolas, usted podrá descubrir, y esto está ilustrado en los Hechos, que en la mano derecha hay más huellas visibles de la iglesia invisible. Y podríamos decir que en este caso, el pulgar de la mano derecha sería la unidad. Esta gente eran uno solo. Jesús oró en su gran oración en Juan 17 5 veces que ellos fueran uno, y así eran, uno. Ellos parecían como que tenían una sola mente, y así era, la mente del Señor Jesucristo. En el índice de la mano derecha tenían lo que podríamos llamar diversidad. Ellos tenían unidad, pero nunca tuvieron que dejar su diversidad para tener unidad. Luego, note que había pluralidad. Este sería la huella del dedo medio. En el Nuevo Testamento, cuando las iglesias locales eran establecidas, note esto. Esas iglesias locales siempre tenían pastores, en plural, nunca un pastor. Toda la obra de la iglesia en el Nuevo Testamento estaba confiada a todos los miembros de la iglesia. Y en ese sentido había pluralidad, una pluralidad saludable, por supuesto. Una de las cosas más dañinas que ha sucedido en nuestras iglesias hoy en día es que tenemos el concepto del profesional y el cuerpo de creyentes parece decir, dejemos que lo haga el profesional, para eso le pagamos. Él fue al seminario, él tiene las herramientas para hacerlo. ¿Quién soy yo para estar involucrado en el ministerio de la iglesia? Dejamos que el profesional haga todo y, mi querido hermano, perdemos tanto con eso. Porque en el Nuevo Testamento había una pluralidad de liderazgo y ellos entendían que la obra era de todos. El anular, la huella del anular es la empatía. Miren cómo se aman unos a otros. Eso es lo que la gente continuamente decía de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Dice la gente lo mismo de su iglesia? Esa es una de las huellas visibles de la iglesia invisible, que es expresada a través del cuerpo de creyentes. Y por último, la igualdad sería la huella del meñique de la mano derecha.
La Escritura enseña la absoluta igualdad de los diferentes miembros del cuerpo de Cristo, y es asombroso cómo hay muchas mujeres que piensan que la Escritura, el Nuevo Testamento, y especialmente las cartas de Pablo, ponen a la mujer en un segundo plano. Las mujeres, mi querida hermana, son iguales porque la Escritura dice que son iguales. Todos los miembros del cuerpo de Cristo son iguales, así que hay una empatía, una igualdad. Estas son características de este cuerpo llamado iglesia. Cuando hay estas huellas digitales, cuando hay evangelismo, enseñanza, comunión, adoración, oración, unidad con diversidad y luego pluralidad, empatía e igualdad, tenemos las huellas visibles de la iglesia invisible. ¿Tiene usted la evidencia de que la iglesia de Jesucristo está en la asamblea de creyentes donde usted está asistiendo? Busque en el libro de Hechos estos patrones que nos muestran lo que la iglesia de Dios es y debe ser. Usted encontrará otros patrones que no hemos mencionado. Por ejemplo, usted hallará persecución desde afuera y problemas adentro. Esto ha sido una realidad en la iglesia desde su nacimiento. Se dice que el diablo trató por 3 siglos de derrotar a la iglesia persiguiéndola y decidió que nunca podría lograr eso. Y por eso en el año 313 se unió a ella. Eso fue cuando el emperador Constantino abrazó la fe cristiana e hizo legal el ser cristiano. Y todo el mundo quería ser cristiano. Por eso es que para el año 500 uno no podía conseguir empleo a menos que uno profesara ser cristiano. Y desde aquel tiempo tenemos este gran reto. Si usted fuera a matar a todos los cristianos, ¿cómo podría saber a quién disparar? ¿Cómo se sabe quién es cristiano? A medida que la iglesia lucha con la persecución de afuera y los problemas de adentro, emergen otros patrones. Busque estos patrones en el libro de Hechos, porque todas estas cosas fueron escritas para servirnos de ejemplos y advertencias. De esta forma concluimos otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos en qué forma estos estudios le ayudan en su crecimiento espiritual. Al escribirnos, no olvide solicitar los materiales de estudio bíblico disponibles para esta serie sobre el Nuevo Testamento. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga. Hasta nuestra próxima clase. Instituto